El Domingo de Ramos es el principio del fin de la obra de Jesucristo. Es el principio del fin de la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Y se venían grandes ataques en contra de Jesucristo. Los que han leído los evangelios saben que después de la entrada triunfal se le vienen muchos ataques a Jesús, viene su traición y finalmente es condenado a muerte. Pero algo de lo que Dios me revelaba y ponía en mi corazón para compartirte es que en esos momentos oscuros, cuando hay pruebas, cuando hay adversidad, tú tienes que alabar al Señor. Tú tienes que glorificar al Señor, tú tienes que decir Hosana al que está allá en las alturas. A lo mejor yo estoy aquí en las pruebas terrenales, a mí me está yendo mal aquí en la tierra, pero Hosana al que puede salvar, gloria al Señor. Y tú te elevas y tú empiezas a dejar de pensar aquí solamente humanamente. Eso es lo que nos estresa, nos molesta, nos da ansiedad, cuando solamente vemos capacidad humana, carnal, y no ves una solución al problema. Pero cuando te elevas a las alturas y dices, Hosana al Rey, Hosana al Hijo de Dios, Hosana aquel que está allá en el tercer cielo, en las alturas, entonces te empiezas a elevar y Dios te permite ver diferente las cosas. Este año es un año de visión espiritual. Tú tienes que ver a la manera de Dios. Y cuando empieces a ver eternamente a la manera de Dios, de forma espiritual, las cosas serán más sencillas. Vamos a estar allá en el cielo, una eternidad. Y aquí va a ser bien poquito el tiempo que estuvimos. 70 años será el promedio del hombre, la vida del hombre, y 80 los más robustos. Poquito vamos a estar aquí. Y allá arriba vamos a estar recordando nuestra vida terrenal y vamos a estar hablando, oye, fíjate cómo nos preocupamos, de qué nos preocupamos allá en la tierra. Y vamos a estar allá en la eternidad con el Señor. Pero eso lo podemos empezar a disfrutar desde este momento. Disfrutar esa gloria, esa paz, esa presencia de Dios. Alaba al Señor. Jesucristo entró a Jerusalén, vinieron las alabanzas y después empezaron ataques, pero Él se sostuvo hasta el final. Él permaneció fiel delante del Señor. Alabe al Señor, glorifica al Señor. Él es quien salva, Él es quien nos glorifica, en Él esperamos, en Él está nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, estas frases son las icónicas de este Domingo de Ramos. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y esto es una frase para glorificar a Dios y al mismo tiempo para pedir su salvación y su libertad. Es algo parecido en nuestro vocabulario a salve. Salve el presidente, salve el rey, salve. Lo estás de alguna manera alabando, pero al mismo tiempo le estás pidiendo una ayuda. Estás reconociendo que Él te puede ayudar y que Él te puede liberar. Entonces a Jesucristo lo estaban alabando cuando le decían Hosana, pero al mismo tiempo le estaban diciendo ayúdanos. Necesitamos libertad. Y desde aquí, mi hermano, ya hay dos vertientes y creo que esas dos vertientes siguen hasta la fecha. Todos querían salvación, pero algunos estaban buscando esa paz y esa salvación interna porque todo comienza en lo interno. Pero había otro grupo de judíos que estaban buscando una salvación externa. Ellos querían libertad de los romanos porque los romanos los oprimían. De hecho, ya habían varios imperios, ya tenían sus añitos ya de esclavos. Primero fue Babilonia, luego fueron los persas, luego fueron los griegos y en el tiempo de Jesucristo eran los romanos. Entonces ya tenían sus años, alrededor de 400, 500 años dominados, esclavizados. Ellos estaban esperando una salvación, Hosana, pero no todos los que estaban alabando y diciendo Hosana estaban buscando esa paz interior, esa eternidad, ese pan de vida. Más bien estaban buscando un pan terrenal, estaban buscando una ayuda externa. Ahora quiero ser claro con esto, no está mal pedir al Señor una ayuda externa porque Él nos quiere ayudar. Él quiere sanarte de cáncer, Él quiere darte economía, Él quiere ayudarte con tu hijo rebelde, Él quiere darte tu casa, Él quiere bendición y vida abundante para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? ¿Lo creemos? El problema es cuando solamente lo estás buscando y quieres que se haga cuando tú quieres y de la forma en que tú lo has pensado. Lo primero es lo espiritual, todo comienza aquí en el interior. Y después eso, la obra de Dios en nuestro interior, eso que está aquí, la semillita que está aquí, se va externando y empiezan los cambios en tu matrimonio, empieza la economía a fluir, viene tu casa, viene el novio que tanto le has llorado y le pidió al Señor.
lo importante, primero la salvación. Hosana y alabo al Señor. Salve Jesucristo, mi alma, mi ser, mi pensamiento. Y después Dios me empieza a ayudar en todo lo demás. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes aquí presentes, que adoremos al Señor por lo que Él es. Ahorita lo cantábamos. Por lo que Él significa, por lo que Él ha hecho por nosotros, por esa paz en nuestro interior. Muchos en el tiempo de Jesucristo se desilusionaron y dijeron, bueno, ya entró, ya pusimos las palmas, hicimos todo el borlote, hosana, y bueno, lo estaban viendo. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ir a quitar a Poncio Pilato? Va a ir a liberarnos, va a sacar su poder, porque hasta camina en el mar, tiene un poder para multiplicar. Ahorita va a sacar una espada de fuego. ¿Y a dónde se fue Jesús? Los que saben en el Evangelio. Se fue al templo y a regañar a los mismos judíos, porque el juicio de Dios comienza en su casa. Antes de que vaya al mundo, comienza en su casa, ordena su casa y empieza a aventar las mesas. Dice, esto es una cueva de ladrones, mi casa es una casa de oración. Entonces hizo todo lo contrario y se empezaron a molestar. Yo creo que algunos dijeron, no hombre, ni la palma que arranqué. Amén, tanto guato que hicimos, porque los mismos que estaban diciendo sana, después estaban diciendo crucifíquenlo. Y Poncio los quería calmar. Decían, no, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Y gritaban más fuerte. Así como gritaron Osana, gritaban más fuerte. ¿Cuántos cristianos o creyentes o simpatizantes han cambiado su adoración para ir contrario a los propósitos de Dios? Van a venir circunstancias difíciles. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes no les compete saber la hora ni los tiempos. ¿Cuándo vendrá la restauración? Le estaban preguntando. ¿Y cuándo vendrá lo físico? Ya te entendimos lo espiritual, ya, sí lo recibo. Pero ¿cuándo? A ustedes no les compete. Pastor, ¿cuándo? Ya mi economía, Dios lo va a hacer. Tú entrégate, no te estreses, porque Dios no es un mago, no es un brujo. El pastor va a orar por ti, va a interceder por ti, pero no es milagrero. Clamamos al Señor y nos unimos en la fe, pero al final Él es soberano y Él va a decidir cuándo y cómo. Y aunque nos guste o no nos guste, algunos sana y otros no. Pero al final, dice Juan el amado, esta es la promesa que Él nos ha entregado. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Tienes vida eterna en Cristo Jesús. Tienes vida eterna, aún en accidentes, en enfermedad, venga terremotos, guerras nucleares, etcétera. Tenemos vida eterna y la seguridad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso en nombre de Jesús? Domingo de Ramos es un tiempo de introspección, de autoanálisis en tu interior. No estés buscando quién te diga, y el pastor sí me dice, o mi esposa, no, tú solo. Usted delante de Dios, solito, introspección, análisis, un autoanálisis. Primeramente, Jesús ha entrado a mi corazón como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Jesucristo ya ha entrado a mi vida, porque a lo mejor entró a Jerusalén, pero ¿eso de qué me aprovecha si no ha entrado a mi corazón? Segundo, mis intenciones para buscar a Dios son solo carnales y terrenales, o mis intenciones son genuinas, son espirituales, son de agradecimiento. Como Job lo dijo, pues, si Dios me da, yo lo glorifico, pero si Dios me quita, sea su nombre glorificado. Pero ¿qué le decía a la mujer? ¿Qué le dijo? Pues ya, mira, das asco, das lástima, maldice a Dios y muérete. Ya. ¿Por qué? Porque solamente estaba viendo lo externo y Job se elevó en lo espiritual. Desnudo salí del vientre de mi madre y si desnudo he de volver. Así Dios lo ha decidido. Entonces, mi hermano, ponga su mirada en las cosas espirituales. Y con esto no estoy diciendo que no al carro, no a la sanidad, porque no somos esa iglesia. Esa es una iglesia de milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una iglesia de milagros, pero primero es el Dios invisible. Primero es Cristo, nuestra vida, esperanza de gloria. Y después, por consecuencia, vendrán señales, milagros y maravillas. Eso lo creemos, en nombre de Jesús. Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino. Un pollino es un burrito nunca montado. Y desde aquí ya hay una gran enseñanza, porque los que han montado un caballo saben que tiene que estar adiestrado. No te puedes subir así nada más. Y el pollino, al no ser adiestrado, era bronco, era bravo. Entonces, cuando Cristo lo somete, Él primero muestra su humildad,
pero también transfiere su carácter y su humildad a ese burrito. Entonces, si el burrito pudo ser manso como Jesucristo, pues también Dios puede con usted, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y soy humilde de corazón. Así que si Cristo pudo domar a un pollino, a un burrito, también puede domar nuestro carácter. También puede hacer la diferencia en nuestro corazón. ¿Sí lo cree? La multitud lo vitoreaba y en señal de respeto, recibiéndolo como un rey, extendían sus mantos ante él. Y a falta de estos arrancaban ramas. Dice el Evangelio de Juan que entregaban sus mantos y arrancaban esas ramas de palma. Ahora, rápidamente, iglesia, vamos al Evangelio. Voy a ir leyendo y explicando algunos versículos, pero sí quiero que leamos la historia del Domingo de Ramos para que nadie le cuente, nadie le diga y no agarre usted ideas distorsionadas. Lucas 19, 28 al 44, Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente. Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Sí, estamos en Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 44. Es la misma que Reina Valera 60, pero esta es la contemporánea. ¿Okay? Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, le dijo a 2 de sus discípulos. ¿A cuántos? A 2 de sus discípulos. Aquí ya hay instrucción para nosotros. Hay misiones, existen misiones que son solo para ti o para un grupo de personas. Yo he visto a varios cristianos molestos porque los demás no hacen las cosas que ellos están haciendo. Yo sé que hay cuestiones generales del cristianismo que hay que hacer, leer la Biblia, orar, pero también hay llamados específicos, funciones específicas. Entonces, si Dios te está diciendo, en este caso, les dio la misión a 2 de sus discípulos. Tú tienes que obedecer, y si eres tú y otro más, hazlo. Hay misiones específicas para sus discípulos. Eran 12 discípulos y solamente a 2 de sus discípulos los mandó para esta misión. Y cuando a ti te mande algo y sea el Señor, hazlo. No importa quién esté, sea uno, sean 2, yo cumplo esa misión. Yo voy a cumplir delante de mi Dios. No es para el hombre, no es para la iglesia. Y si el otro está allá en otra misión o incluso está en el mundo, pues allá él. Pero yo tengo una misión de parte de mi Señor. Versículo 30. Vayan a la aldea. Fíjese la misión que se iban a encontrar. Vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado el pollino, un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Siendo sinceros, mis hermanos, muchos de aquí ya no quisieran hacer esta misión. ¿Por qué? Porque no hay detalles, no hay forma, y con quién me presento, y quién es la familia, y es color negro, es blanco el burrito, tiene manchas, es pinto. No, ahí lo van a encontrar, ahí enfrente de la aldea. Ahí lo van a encontrar, y agárrenlo. No, es que yo nunca he robado, ya me imagino algunos de ustedes. No, es que va en contra de la ley, pero el Señor te lo está diciendo, cabezón. Si el Señor te dice, y esas instrucciones son suficientes, los que hemos caminado con el Señor, sabemos que conforme vas avanzando en la fe, se van destapando los misterios. Y yo sé que como humano uno quiere todo, quiere saber todo, quiere el principio y el fin. No, eso no va a pasar. Dios quiere que tengamos fe. Y conforme vas avanzando, se va deslumbrando todo el plan perfecto del Señor. ¿Estás dispuesto a caminar? Aunque las instrucciones pues parecen medias extrañas, incluso hasta ridículas, fuera de lugar. Esto es algo fuera de lugar cuando a veces el Espíritu te dice, hey, ora por esa persona. Y nada, que estás en un 15 años. Ora por esa persona, como que está muy fuera de lugar. Pero tú obedeces al Señor y vas con esa persona, oye, quisiera hacer una oración por ti. Sí la necesito. Me estoy divorciando. Sí la necesito. Me detectaron cáncer. Cuando obedecemos la instrucción de Dios. No te da todos los detalles. Uno quisiera saber que venga el Espíritu y diga, es que esa persona ahorita se está divorciando, entonces tienes que ir, aunque está la cumbia, tienes que ir y vas a ir, lo vas a saludar, se llama tal, y vas a orar y vas a sentir bien bonito y vas a hacer la obra. Eso es lo que quisiéramos nosotros, todos los detalles,
Pero así no opera la palabra y no opera el Espíritu Santo. Tú tienes que tomar la instrucción, obedecer y caminar, y luego verás la gloria de Dios. Y te vas a asombrar cuando puede ser usado por el Señor. Pero tienes que obedecer. Versículo 31. Si alguien les pregunta, hey, ¿por qué lo desatan? Respondan, porque el Señor lo necesita. Y aquí hay dos perspectivas bien interesantes. Fíjese esto. Quien lo pide, que son los discípulos, esos dos discípulos que yo creo que iban ahí en el camino, ahí, pues ¿qué vamos a hacer? Si estará el burro, y luego lo vieron, ay, sí está. Yo pensé que nos íbamos a devolver y no hallamos nada, Jesucristo, no, ahí está. Y lo no, pues tú desátalo tú. Pues vamos a tocar primero, no, pero no nos dijeron que tocáramos, nada más que nos lo lleváramos. Y si alguien nos pregunta, que el Señor lo necesita, y yo creo que estaban codeando, y si iba uno, a lo mejor no lo iba a hacer. Le iba a dar vergüenza y se iba a devolver. Yo creo que por eso llevó a los dos. ¿Quién sabe quiénes eran? No dice la Escritura. A lo mejor era Pedro, ya aventó al otro. Tú, agárralo. Pero aquí hay dos perspectivas. Quien lo está pidiendo y quien lo entrega. Porque se ocupa fe para el que pide, para el reino de Dios, y también para el que entrega. Aquí dice la Escritura que simplemente lo dijeron porque el Señor lo necesita, y esa fue la clave. Y se lo llevaron. Ya Dios había tratado en el corazón de estas personas. Ya Dios había obrado. Los discípulos no lo sabían, pero Dios ya había hecho la obra en la fe de esas personas que iban a entregar ese burrito. Después dice el versículo 32, los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como él les había dicho. Mientras desataban al burrito, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Otra vez, porque el Señor lo necesita. ¿Puedes decir conmigo? Porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. La instrucción de Dios debe de ser suficiente para obedecer, ya sea palabra escrita o la dirección del Espíritu Santo. Porque el Señor lo necesita. Eso debe de ser suficiente. La instrucción de Dios es suficiente para obedecer, ya sea su palabra escrita o la dirección del Espíritu Santo. Pastores, que yo quiero que me hable el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a obedecer? Porque Él te puede hablar, Él te direcciona, pero si no obedeces, ¿para qué quieres revelación? ¿Para qué quieres ángeles? Si los ángeles son mensajeros de Dios, te van a dar instrucciones. ¿Para qué pedimos más sabiduría y saber más palabra? Entre más sepas la palabra, más demandado estás en obedecer. Al que más sabe, más se le demanda. Entonces, la palabra escrita es suficiente y la dirección del Espíritu Santo para obedecer, porque el Señor lo necesita y yo voy a pedir y yo voy a entregar en el nombre de Jesucristo. Versículo 35. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Jesucristo iba a entrar como rey humilde, un rey que iba a conquistar, no a los romanos, un rey que iba a conquistar los corazones de la humanidad. La gente hoy en día, mi hermano, necesita ser conquistada en su corazón. No ocupa nuestros cantos, no ocupa nuestra elocuencia, nuestros dones espirituales, no nos ocupan. Ocupan ser conquistados, alcanzados en sus corazones. Y cuando una persona es conquistada por Cristo, su vida cambia. Ya después disfrutan la alabanza, la predicación, empiezan a entender, porque antes estaban muertos, un muerto no entiende nada. Un muerto no avanza en la vida, pero cuando es conquistado por Cristo, todo cambia. La oración para tus hijos, la oración para tu casa, es que el corazón de tus hijos, el corazón de los miembros de tu familia sean alcanzados por Cristo. Que sean conquistados por el amor del Señor. Que no solamente digan, bueno, es el Dios de mi papá, no, que lleguen a decir, es mi Dios y lo amo. Yo creo que cuando un padre de familia escucha esas palabras, es lo mejor que te puede pasar. Que escuches a tus hijos, a tus nietos decir, yo amo a mi Dios, no al Dios de mi papá, no al Dios de mi abuelo, a mi Dios y lo amo. Y ese amor, mi hermano, tenemos que llevarlo a las personas que están alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino, y cuando se acercó a la bajada del monte de los olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y pongan atención a este versículo 37, que es poco predicado. Cuando se acercó a la bajada del monte de los olivos, ya estaba entrando a las puertas, todo el conjunto de sus discípulos, eran 70, y en el tiempo del Pentecostés eran 120.
Todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. ¿Quién encendió esa llama de adoración? ¿Quién encendió ese hosana? Porque la gente, dice de otros evangelios, una ni sabían, estaban ahí, ¿quién llegó? Un profeta, ¿y quién es? Y se asombraban, y luego como todos, muchos se suman al mitote. Ay, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué están regalando ahí? A ver, ve. Quienes hicieron ese avivamiento fueron los discípulos. Nuestro testimonio vivo inicia el avivamiento. Nosotros lo iniciamos. Cuando estamos alegres, cuando glorificamos, alabamos al Señor y la gente se suma. Y claro, habrá personas que ni saben ni qué onda. No, déjelos, algo van a pescar, algo van a saber, algo van a recibir. No sea religioso y no los condenen. Ay, no, esto es nada más. Déjelos, si levanta las manos, que levante las manos, que adore, que venga a la iglesia. Déjelo, todos comenzamos muertos y solo Cristo nos da vida. Pero nosotros tenemos que avivar, tenemos que ser alegres, traer el ambiente espiritual, el cambio en la atmósfera. Dice el versículo 38, y decían los discípulos, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, porque siempre hay gente que va a querer parar la obra de Dios. Reprende a tus discípulos. Estaban enojados. Pero Jesús les dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Aún las piedras gritarían hosana en las alturas. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla. Pocas veces Jesús llora en las Escrituras, en los Evangelios. Aquí fue una de esas. Jesús llora al ver la ciudad de Jerusalén y dijo, ay, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Si pudieras reconocer lo que te trae paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Este año es un año de visión espiritual. Domingo de Ramos es valorar la paz del Señor. Valorar lo que Él nos puede dar, lo que Él nos puede entregar. Muchas veces no valoramos la iglesia, no valoramos la Biblia, no valoramos lo que Él nos da, la plenitud que Él nos da. Y Jesucristo llora por eso. Sí, están gritando y las palmas, pero no ven, no saben quién soy. Muchos están esperando que venza a los romanos. Quieren levantarme como rey. Varias veces lo quisieron hacer rey a Jesús y Él se apartaba y decía, no ha llegado el tiempo. Primero voy a conquistar su corazón, seré rey de su corazón y después gobernaré, porque mi hermano, Él va a gobernar un día. Literalmente, no en sentido figurado, literalmente va a reinar en esta tierra y serán 1000 años del reinado de Cristo. Pero primero, Él venía a conquistar los corazones y la muerte espiritual. ¿De qué le servía a Cristo vencer a los romanos? Si al final iban a morir en sus pecados y se iban a ir al infierno, todos los judíos y nosotros los gentiles. ¿De qué le servía a Cristo? Él tenía que morir en la cruz para traer salvación, para que se abriera el camino a nosotros, los gentiles, los que no éramos pueblo. Y después llegará el momento en que Él reinará juntamente con su iglesia aquí en la tierra. Aunque suene algo increíble, usted reinará con Cristo. Versículo 43. Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán. Mi hermano, el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Si no estamos con Cristo, estamos con el enemigo. Yo quiero estar en las manos del Señor, no en las garras del enemigo. Versículo 44. Y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti. Si usted es una persona perezosa, negligente, no busca su vida, por lo menos busque la vida de sus hijos, de sus nietos. Esfuércese por sus generaciones. Lo que usted hoy se esfuerza es la base para sus generaciones. Hágalo por sus hijos, hágalo por sus nietos. Dice aquí la Escritura, te destruirán por completo y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. No te diste cuenta quién era el Señor.